temática que hemos venido trabajando, no, acá está. Listo. Entonces, si recordamos la clase pasada, estábamos trabajando como tal la clasificación de los tipos de neuronas, ¿cierto? Entonces, quiero que por favor me ayuden como tal a hacer un pequeño repaso, como siempre lo venimos haciendo. Entonces, ¿cómo se clasifican esas neuronas? A ver, alguien que me ayude. En forma y longitud, Sí, función y polaridad. sí, señora. Entonces, otra persona que me diga cuáles son esas formas que se presentan en las neuronas. Estrellada. ¿Qué más? Pueden ir mirando sus apuntes. Estrellada. ¿Y qué más? Había otros. Piramidal. Exacto, piramidal Ovalada. y ovaladas, ¿cierto? También habían otras que, bueno, eran acerca de la longitud. ¿Cuáles eran esas? ¿Cómo se llamaban? Golgi 1 y Golgi 2. Golgi 1 y Golgi 2, ¿cierto? ¿Cuáles eran las Golgi 1? Las que eran como, tenían un axón de largo. Más o menos cuánto, más o menos cuánto de largo. 1 metro. Exacto. Y las Golgi 2 tenían el axón pequeño y tenían, espera, que se me olvidó, tenían. Exacto. Entonces, básicamente fue eso. Y ahora había en cuanto a la función, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran esas tres funciones principales que cumplían como tal las neuronas? Sensoriales, Sí. interneuronas Ajá. y motoras. Eso, rápidamente, ¿cuáles son esas sensoriales? ¿Cuál era la función como tal? Pues las cuales, bueno, eran receptoras y conducen información al sistema nervioso central. Exacto. ¿Y las motoras? Conducen información del sistema nervioso central hasta los músculos efectores. Exacto, ya son como tal las que efectúan la acción. ¿Y las interneuronas qué eran? Unen de una neurona a otra, o sea, unen a las neuronas. Listo. Entonces, que funcionaban básicamente como un puente de comunicación, ¿cierto? Entonces, eso era básicamente las interneuronas. Entonces, acá lo podemos ver rápidamente. ¿Cuál era su clasificación? Ah, me hacía falta esto. Lo monopolar, bipolar y multipolar. Bueno, ya puse la diapositiva ya aquí. Entonces, rápidamente, esa fue lo que estudiamos la clase pasada en cuanto a la clasificación de ellas. Sabemos también que cada una de estas presenta como tal sus características independientes y pues acá encontramos rápidamente la motora que tiene forma estrellada, que acá la piramidal tiene forma de pirámide, como su nombre lo indica, las sensitivas así de una forma más ovalada, las granulares también acá rápidamente las Golgi 1, Golgi 2, que ya mencionaron, rápidamente en cuanto a la polaridad, que acá los vamos a encontrar cuando hay una proyección que se bifurca, o sea, se va a dividir en dos. Acá la bipolar con un cuerpo más alargado y cada una con un axón y dendritas hacia los lados. Y la neurona clásica que nosotros siempre hemos visto, que presenta una forma estrellada y un axón largo. Listo. Entonces, eso fue rápidamente el repaso de lo que vimos la clase pasada. Ahora, teniendo en cuenta lo que hemos venido estudiando y lo que está como tal en el plan de estudios, según les había
socializado desde la primera clase, ahora nos corresponde ver como tal las enfermedades del sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, acá vamos a encontrar que van a depender del lugar en donde se encuentran, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay varias características fundamentales en cuanto a la manera en cómo se van a presentar estas enfermedades. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a ver que se encuentran en el SNP. ¿Qué es SNP? A ver, alguien que me ayude con esa sigla. Sistema nervioso periférico. Periférico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que generalmente vamos a distinguir que van a distorsionar o interrumpir los mensajes entre el cerebro y el resto, y el resto del cuerpo. Entonces, va a haber como tal algo que va a dificultar la comunicación entre esas neuronas debido a varios factores, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que esas causas se pueden dar por varios factores. Por ejemplo, por otras enfermedades. Cuando yo les digo que se puede dar por otras enfermedades, es que a raíz de unas patologías se pueden derivar otras. Por ejemplo, una de esas que podemos llegar a destacar en cuanto a eso son los problemas neurológicos diabéticos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente que se están dañando como tal las capas de los nervios y los vasos sanguíneos, entonces dejan de enviar como tal el impulso y hacen que las señales como tal se den de una manera un poco más lenta y en momentos equivocados. Es decir, cuando ya nosotros pues no tenemos como tal un conocimiento de lo que está pasando, ¿cierto? Como una conciencia. Entonces, en momentos equivocados, cuando pues no es debido. Entonces, se va deteriorando como tal las capas del nervio, ya como lo vimos en el pequeño taller que realizaron. Entonces ustedes se dieron cuenta como tal que los nervios están constituidos por neuronas, ¿cierto? Entonces es el agrupamiento como tal de las neuronas. Entonces esas capas se van deteriorando como tal. Ahora, otra causa puede ser a partir de las infecciones virales. Entonces, a partir de unos virus se puede generar como tal algo que también se puede denominar como el síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? Entonces, es cuando el sistema inmunitario hace que ataque al sistema nervioso periférico. Entonces, como tal, esas lesiones dificultan el transporte de los estímulos y por eso los músculos tienen una dificultad al responder, ¿sí? O sea, hace como tal que el sistema inmunitario se confunda de cuál es su verdadera función, porque pues recordemos que cuando estamos hablando de sistema inmunitario, es porque tenemos como tal unos anticuerpos en nuestras células sanguíneas. Unos de estos son los leucocitos, que los leucocitos son los que conocemos como los glóbulos blancos, entonces hacen que intervengan de una manera negativa en el sistema nervioso, ¿sí? En estos casos estamos hablando del sistema nervioso periférico, entonces el que está conformado por los nervios. Ahora, acá hay otro que conocemos un poco más, que es en cuanto a la compresión del nervio. Entonces, vamos a ver que hay uno que se llama el síndrome del túnel del carpo. Básicamente, es una agrupación de tendones y demás estructuras junto con los nervios que vamos a encontrar en las manos, ¿sí? Entonces, cuando hay una obstrucción de esas estructuras, se empieza a dar como tal una presión en los nervios de este canal, de este conducto. Entonces, como tal, se empieza a dar que esos síntomas
primero empiezan muy leves y luego se van acrecentando, ¿sí? Entonces, eso hace lo que se vayan empeorando como tal las funciones y se vaya deteriorando esas estructuras. Entonces, vamos a ver otra que pues digamos ya es un poco más particular dependiendo del caso, que se va a dar por la predisposición genética. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya dependiendo la constitución de nuestros genes, de nuestro cuerpo como tal, de la información pues ya de nuestras células, vamos a tender a expresar algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, eso ya depende como tal de lo que vayan a expresar nuestros genes, entonces pues por eso no puse como tal un ejemplo, pero rápidamente podemos decir, las enfermedades del sistema nervioso periférico se pueden dar por varias causas que son enfermedades, por otras enfermedades que derivan en problemas neurológicos, por infecciones virales, ¿sí? Por compresiones del nervio como tal y por predisposición genética, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo rápidamente 4 causas que hacen que se den las enfermedades, ¿sí? Ahora, en cuanto al SNC, ¿qué será? ¿Qué es eso? SNC. Sistema nervioso central. Listo, gracias. Entonces, en el sistema nervioso central se puede afectar como tal, pues la médula espinal, y cuando se da una afección en la médula espinal, se va a llamar mielopatía, o bien en el cerebro y se va a denominar como encefalopatía, ¿sí? Recordemos que el encéfalo es la reunión de varias estructuras, entonces por eso pues ya dependiendo de qué parte, pues así mismo se va a denominar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a destacar otros síntomas generales. Entonces, vamos a ver que siempre van a iniciar por unos síntomas que son generales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se va a hacer graduales, es decir, va a empezar con unas leves patologías que se van a ir empeorando y van a ir dificultando como tal el funcionamiento normal de las estructuras del sistema nervioso. Niños, antes de que de pronto se me olvide, nos volvemos a conectar, ¿listo? Porque pues son las 2 horas del día de hoy. Listo, entonces, dependiendo de cuál sea el trastorno, vamos a ver que se va a dar un entumecimiento como tal de la estructura. Por ejemplo, en la del túnel del carpo, como tal, se hace como que se dificulte el hecho de coger las cosas con la mano, ¿sí? Porque se está obstruyendo como tal un nervio que ayuda en el funcionamiento de los movimientos de la mano como tal, ¿sí? Entonces hace como que cada cosa sea genere mayor dificultad para tomarla. También depende, pues, digamos, de la parte, se va a generar como un entumecimiento mayor, es decir, una dificultad para moverlo o que para que esté inmovilizada, ¿listo? También vamos a ver que nos va a generar dolor, puede generar un ardor u hormigueo, eso quiere decir que hay como unas interrupciones como tal en las señales nerviosas que se van a presentar en el interior del organismo, entonces eso hace que se den esas sensaciones. En cuanto a la debilidad muscular, ahorita pues les estaba diciendo que, por ejemplo, cuando estábamos hablando acá, en esta, de los problemas neurológicos de los diabéticos, puede generar eso la debilidad muscular, porque hace, perdón, en el síndrome de Guillain-Barré, en esta, ¿sí? En esta partecita, que es de causa viral, puede ser que dificulte como tal la respuesta de los músculos, ¿sí? Entonces, cuando la dificulta como tal, puede hacer que genere un mayor esfuerzo
y al generar un mayor esfuerzo hace que progresivamente se vaya debilitando como tal esa estructura. Y la otra característica que podríamos determinar así a nivel general es la sensibilidad al tacto. Entonces ya tenemos como tal un trastorno que hace que nosotros como tal seamos hipersensibles a lo que estamos experimentando en cuanto a esos estímulos que van a ingresar a partir de nuestros ¿qué receptores, perdón? ¿Qué tipo de receptor es el que se encarga del tacto? Quimiorreceptores. No, recordemos que los quimiorreceptores serían estímulos químicos, ¿cierto? Que esos serían las estructuras olfativas y gustativas. Motorreceptores. Ah, no, perdón, pero en el tacto también está la lengua. Sí, sí, hay que recordar que pues la lengua también ayuda al tacto. Pero entonces, ¿cuál es el otro sentido? Los termorreceptores, Sí, pues sería ¿cuál? los de la temperatura, ¿Que están ubicados en dónde? no sé. En la piel, ¿cierto? Pues por eso estamos hablando del sentido del tacto. ¿Listo? Entonces, niños, ya teniendo en cuenta como tal esas generalidades, porque pues acá les he mostrado solamente generalidades de las enfermedades como tal, que ya sabemos que se van a encontrar desde el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Entonces, vamos a hablar un poco más detalladamente acerca de unas enfermedades que nosotros ya hemos escuchado mencionar. Yo quisiera saber qué es lo que conocen y ahorita vamos a observar unos videos acerca de la manera en cómo se pueden tratar, ¿sí? O sea, pueden ser algunas alternativas de solución que ayuden a mejorar como tal la calidad humana en el sentido en que nos van a ayudar a sobrellevar una mejor vida o que definitivamente no tienen solución, ¿sí? Pero entonces nos vamos a empapar un poquito más acerca de, ya les digo, vamos a trabajar solamente 4 enfermedades, pero pues de una manera muy general, porque hoy como tal vamos a terminar ya por fin nuestro tema de sistema nervioso, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar viendo lo que es la epilepsia. Ah, pero esperen. Antes de eso, quiero saber qué conocen acerca de la epilepsia, qué han escuchado mencionar, qué han visto. Cuando las personas convulsionan, Sí, exacto, se puede dar eso, pero pues hay muchísimos tipos de epilepsia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tipo de epilepsia que hace que la persona se quede mirando fijamente a un punto y parezca como que Y está, se queda quieta, y o que sea, se está va de... como oída y esas Y cosas. uno le habla Ajá, y no reacciona, o sea, se queda quieta totalmente. Y eso puede durar más o menos un minuto, ¿no, profe? sí, O señora, más de uno. sí, señorita. Entonces, en ese sentido, hay, Eso sucede porque no sube suficiente oxígeno al cerebro. exacto, o sea, son varios factores que van a ayudar a que se vaya a generar esto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay que saber que pues todas las epilepsias se van a tratar de diferentes maneras, pero pues nos vamos a centrar como en la más común, que es la de las convulsiones. Pero era importante mencionar que hay varios tipos, así como me ayudaron a complementar Sofía Celis y Sofía Rangel. Eso depende también, que hay personas que se quedan idas, o sea, como si uno estuviera hablando como con un ente ahí que no le va a responder, ¿sí? Y pues esto lo puedo hablar un poquito más como con propiedad, porque pues como les comenté una vez, yo trabajé en un colegio con niños que pues tienen habilidades diversas, ¿sí?
y pues entre una de esas había una niña con epilepsia y en ocasiones se quedaba mirando un punto fijo y pues yo no sabía cómo reaccionar ni nada, ¿sí? Y una de las cosas que me decía la mamá, que era la que llevaba a la niña al colegio como tal, era que yo tenía que tratar de llamar su atención, porque mientras más tiempo pasara ella como ida, ¿sí? Entonces, eso hacía que ella borrara la información. Entonces, todo lo que ella hubiese visto en clase o que hubiera visto en algún determinado momento, de un momento a otro se le iba a olvidar. Entonces, eso ya no es culpa de la persona, sino que ya viene siendo como tal sintomatología. Dime, Samuel, veo que estás levantando la mano. ¿Que es un tipo diferente de epilepsia o es solo un síntoma de o sea, que genera que a la gente, no sé qué le genera, pero no pueden mirar destellos de luz, porque a veces hay casos donde esa gente muere o le ocurre algo? Donde la gente, ¿qué? Perdón, no te escuché. Es que hay, no sé si es un síntoma o es un tipo de epilepsia donde la gente ver, no puede ver luces muy altas porque les haría daño. Sí, o sea, es que ahorita como vamos a ver, hay varios tipos de epilepsia, ¿sí? Entonces, esa otra que tú mencionas también es dependiendo la intensidad de la luz, porque ya está afectando como tal el sistema, o sea, el estímulo, el fotorreceptor, ya se está viendo como excitado de una manera muy alta, ¿sí? Recordemos pues que la excitación es una de las características de estos receptores del cuerpo. Entonces, eso depende, señora, dime. También pierden el conocimiento, ¿no? Sí, o sea, hay varios síntomas de esos. Entonces, como yo les decía en ese de la niña que les comento, ella en ocasiones borraba la información, o sea, y eso le pasaba mucho. Entonces, eso le dificultaba como tal aprender muchas cosas. Entonces, por eso pues estaba en un colegio que tenía niños con habilidades diversas. Entonces, niños, nos volvemos a conectar, por favor, porque veo que nos queda